Hola, en esta sesión de nuestra tercera semana de clases continuamos hablando de la línea recta en el plano. La sesión de ayer vimos que si tenemos dos puntos distintos en el plano, ellos determinan un vector de dirección y cualquier múltiplo escalar de este vector de dirección basado en uno de estos puntos nos determina la ecuación paramétrica vectorial de la recta. Pero también vimos que si consideramos todos los vectores que son perpendiculares a un vector dado en un determinado punto, geométricamente estamos describiendo una línea recta. Lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo se obtiene la ecuación de esta línea recta y pues vamos a ver cómo empezar a relacionar estas distintas formas de describir la recta. Entonces, la recta como objeto geométrico es el mismo, aunque admite distintos tipos de representaciones, como mencionamos en la videosesión anterior. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos arbitrarios en nuestro plano, llamémoslos respectivamente S y T o A y B, me da exactamente los nombres, me da exactamente lo mismo los nombres que quieran usar. Simplemente para ser consistente con la notación de las notas, le vamos a llamar S y T. Entonces dijimos la sesión de ayer que estos dos puntos me determinan una línea recta y para determinar su ecuación lo que hacemos es que nos fijamos en el vector que inicia en S y termina en T, o en el que inicia en T y termina en S, al fin y al cabo solamente estamos cambiando el signo. Y vamos a marcarlo en otro color para que se distinga. Vamos a ponerlo en color rojito y vamos a ponerlo gordito, solamente para que lo puse en gris, no lo puse en rojo. Propiedades del objeto, color rojo. Sí, ahora sí ya lo puse en rojo. Entonces este vector empieza en S y termina en T. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues si tenemos el vector que empieza en S y termina en T, desde luego que podemos construir su vector perpendicular, ya que este vector dijimos que siempre tiene asociado un determinado valor. Entonces, en este caso, el valor que se le está asignando es 7.27 menos 4.43. Entonces, si consideramos ahora el vector normal o vector perpendicular a este vector que tenemos marcado en color rojo, vamos a desplazar un poquito la pantalla para que esto se vea. Este nuevo vector que estamos indicando en esta parte, vamos a ponerlo en color verdecito y también vamos a hacer un poco más grueso, pues sus coordenadas van a ser 4.43, 7.27. Entonces vamos a decirle que nos muestre su valor. Entonces, como dijimos, 443, 727, porque es el vector que estamos obteniendo, girando el vector rojo un ángulo recto en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces esta línea recta que está en color negrito, que pasa por los puntos S y T, queda descrita como todos los vectores que están basados en el punto S y que son perpendiculares a este vector color verdecito. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos algebraicamente
este proceso. Bueno, entonces, consideremos como nuestra recta el conjunto de todos los puntos de coordenadas x, y en el plano, tales que el vector asociado a u, pero basado en el punto S, es perpendicular al vector de dirección t menos s de nuestra línea recta. Entonces este vector, que lo estamos llamando aquí n por normal o perpendicular, es el vector normal a la línea recta, y este es, como estamos diciendo aquí, perpendicular a nuestro vector de dirección. Pero acuérdense que pedir que dos vectores sean perpendiculares equivale a pedir que el producto punto de ellos sea igual a 0. Entonces, ya sea que lo escriba como u menos s punto n o como u menos s punto el perpendicular a t menos s igual a 0, nos está describiendo nuestra línea recta, o sea, qué condiciones deben cumplir los puntos para que su vector en posición ordinaria o en posición estándar asociado sea perpendicular al vector n cuando lo basamos en S. Bueno, esta es la forma o la ecuación normal de la línea recta. ¿Y qué pasa si ahora queremos describir esto en términos de coordenadas? Entonces, en términos de coordenadas, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí? Bueno, entonces dijimos, nuestro punto S tiene coordenadas x0 y y0, nuestro punto T tiene coordenadas x1 y y1. Estos dos puntos, la única condición es que sean distintos, ¿ok? Entonces, si tomamos estos dos puntos distintos, el vector de dirección de la línea recta, pues es el vector que tiene como punto final T y como punto inicial S. Y entonces está dado como x1 menos y1, perdón, x1 menos x0, perdón, el despiste, es primera componente de t menos primera componente de x, x1 menos x0, segunda componente de t menos segunda componente de s, y1 menos y0. Por ende, el vector perpendicular, es decir, aquel vector que se obtiene de B girando 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj al vector B, tiene coordenadas menos y1 más y0, o sea, y0 menos y1, que es el negativo de la segunda componente, x1 menos x0. Entonces, si u de xy fuese un punto arbitrario en la recta, determinada por los puntos S y T, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos fijamos en el vector en posición estándar asociado a U, que es el vector XY. A este vector, en lugar de tenerlo en posición estándar, lo tenemos que basar en el punto S. Y al basarlo en el punto S, tenemos que restarle a este el x0, y0. Y de este tenemos que hacer producto punto o producto interior, el producto vectorial, con el vector y0 menos y1, x1 menos x0. Y entonces igualamos esto a 0.
¿Qué nos queda de aquí? Noten ustedes que aquí podemos hacer dos cosas. Podemos efectuar primero esta resta y después hacer el producto interior, o bien podemos usar la propiedad distributiva del producto punto con respecto a la suma de vectores. Entonces voy a hacer esto a continuación, usar la propiedad distributiva. Entonces tenemos que hacer el producto punto de xy con el vector y0 menos y1, x1 menos x0 y luego menos x0 y0 producto punto con y0 menos y1, x1 menos x0 e igualar esta cantidad con 0. Noten ustedes que esta primera parte es la que contiene a las variables x y y, mientras que esta segunda parte es constante. Entonces, ya sea que le escriba en esta forma o que, como esto está igualado a 0, esto lo pase hacia el otro lado sumando, es decir, tome el inverso aditivo de este segundo término, esto nos va a quedar como y0 menos y1 que multiplica a la variable x más x1 menos x0 que multiplica la variable y luego tendremos una constante. Nuestra constante, vamos a poner aquí este constante, este menos afecta a todo este producto, entonces pongo un menos y abro un paréntesis, x0 por y0 menos y1 más y0 por x1 menos x0 y esto lo igualamos a 0. ¿Ok? Y entonces fíjense ustedes que aquí estamos obteniendo una expresión de la forma a por x más b por y. A todo esto con el signo de aquí lo llamo c igual a 0, que sería nuestra ecuación general de la recta en forma cartesiana. Entonces, esta sería esta ecuación. Y entonces fíjense ustedes que estos coeficientes a y b no son otra cosa que la primer componente y la segunda componente del vector normal. Entonces el vector AB no es otra cosa que el vector perpendicular al vector de dirección de nuestra línea recta. ¿Ven? ¿Ok? Y bueno, de aquí ¿qué más podemos hacer? Bueno, entonces ustedes la forma que se saben de memoria, que sería la de punto y pendiente, es fácil deducirla a partir de esta ecuación. Entonces, si y0 menos y1, ¿quiero y0 menos y1? No, vamos a ver, quiero punto y pendiente. Entonces, si x1 menos x0 es distinto de 0, podemos despejar la variable y. Y al hacer esto,
¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, entonces empezamos con esta ecuación asterisco y entonces de esta ecuación obtenemos que x1 menos x0 que multiplica a la variable y es igual, este está sumando, pasa restando, menos y0 menos y1 por x, este está restando, pasa sumando, más x0 por y0 menos y1 más y0 por x1 menos x0. En otras palabras, como este es distinto de 0, puedo pasar dividiendo y este signo menos lo puedo distribuir aquí adentro y entonces nos queda que y es igual a y1 menos y0, simplemente metí los signos, sobre x1 menos x0 por la variable x. Y aquí, si pasamos esto dividiendo, nos queda x0 que multiplica a y0 menos y1 por x1 menos x0 y acá nos queda nuestro y0. Entonces esta parte de aquí, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, es lo que conocemos como la pendiente de la recta. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa esto. Pero fíjense que este término de aquí aparece en esta parte y aparece también en esta parte con el signo cambiado. Entonces simplemente yo puedo factorizar o podemos factorizar. Este y0 lo vamos a mandar para el otro lado y obtenemos y menos y0 igual a y1 menos y0 sobre x1 menos x0 que multiplica a la variable x menos x0. Entonces acuérdense que el punto S es el punto, uno de los dos puntos por donde pasa la recta. Y este cociente, que lo solemos llamar como m, es y1 menos y0 sobre x1 menos x0, es la pendiente de nuestra recta. Y esta ecuación, pues es la ecuación en forma de punto y pendiente. Y entonces acuérdense que esto lo podemos hacer solamente cuando x1 menos x0 sea distinto de 0, es decir, x1 y x0 sean distintos. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, nos falta analizar un caso. Si x1 y x0 son iguales, entonces cuando teníamos la ecuación general de nuestra recta, teníamos y0 menos y1 por x más 0 por y más, menos x0 por y0 menos y1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta ecuación que hemos llamado la ecuación asterisco, lo que nos queda es que y1 menos y0 por x más 0 por y menos x0 por y1 menos y0 más 0 sea igual a 0.
Bueno, este término no está contribuyendo con nada, este tampoco está contribuyendo con nada, y esto simplemente nos está diciendo que x por y1 menos y0 es igual a menos x0 por y1 menos y0. Como S y T son puntos distintos y x1 es igual a x0, necesariamente y1 menos y0 es distinto de 0. ¿Sí? Porque acuérdense que dos puntos son distintos si y solo si son distintas sus distintas componentes. Entonces aquí tenemos que y1 menos y0 es distinto de 0, y de esta ecuación, doble asterisco, se deduce que, a ver, tengo chueco un signo, x0 por y0 menos y1. Sí, aquí es por, corregimos, y0 menos y1, y entonces aquí nos queda signo más, cancelamos el y1 menos y0, y nos queda que x es igual a x0, y y varía en todos los números reales, es decir, tenemos la recta vertical x igual a x0. Y entonces recuerden ustedes que la tangente del ángulo pi medios no está definida. Por un lado se va a más infinito y si se aproximan por el otro lado se va a menos infinito. Entonces en este caso el ángulo de dirección de esta recta, o sea del vector de dirección, es pi medios, 90 grados. Bueno, veamos algunos ejemplos concretos de cómo calculamos la ecuación normal y cómo podemos pasar a otros tipos de ecuaciones. Entonces veamos qué nos dice por acá nuestro programita. Entonces aquí el punto S, para no batallar con las aproximaciones decimales, déjenme dejarlo de coordenadas enteras. Entonces quiero su nombre y su valor. El punto T también quiero. Supongamos que S tiene coordenadas 3,7 y T tiene coordenadas 10,3. ¿Ok? Entonces, el vector asociado a S es el 3,7. El vector asociado a T es el 10,3. Y nuestro vector de dirección es el 3, es el 10 menos 3, que sería 7, 3 menos 7, que sería menos 4, por lo que el vector perpendicular a B, que es nuestro vector normal, es el vector 4,7. La forma normal de la ecuación de nuestra recta, pues es xy menos 3,7 producto punto con nuestro vector 4,7 igual a 0, o equivalentemente xy producto punto con el vector 4,7, luego tendría que restar el producto punto de 3,7 con el de 4,7, lo paso para el otro lado, entonces 3,7 producto punto con 4,7. Y entonces esto nos lleva a dar
la ecuación general cartesiana de la línea recta, que es 4x más 7y igual a 3 por 4, 12, 7 por 7, 49, 49 más 12 son 61. Entonces ya tenemos aquí nuestra ecuación de la línea recta, 4x más 7y igual a 61, o bien 4x más 7y menos 61 igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos está diciendo nuestra ecuación. Entonces, si yo le pido aquí que me muestre el valor de nuestra línea recta, fíjense que me está dando exactamente lo que dedujimos aquí. 4x más 7y igual a 61. 4x, aquí está, más 7y igual a 61. Ok, bueno, entonces este es un primer ejemplo. Y bueno, es claro que de aquí, pues pueden ponerla en forma de pendiente y ordenada al origen, ya que si ustedes tienen esta condición, pues entonces obtienen que 7y es igual a menos 4x más 61, o equivalentemente y es igual a menos 4 séptimos de x más 61 séptimos. Noten ustedes que si x vale 0, y vale 61 séptimos, y el punto 0,61 séptimos es el punto en donde su línea recta corta al eje de las y. Entonces esto es lo que conocemos como la ordenada, ¿sí? Porque estamos sobre el eje de las ordenadas. Acuérdense, tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces esta es la ordenada al origen de nuestra recta. Y por otra parte, si hacemos y igual a 0, pues obtenemos de aquí que menos 4x más 61 es igual a 0, es decir, x es igual a 61 cuartos, dándonos el valor de la abscisa al origen de nuestra línea recta. Entonces, pero si me dan simplemente la ordenada al origen y la pendiente de la recta, ¿qué nos está diciendo? Que por 7 unidades que avance nuestra línea recta, esta va a bajar 4 unidades. Eso es lo que nos está indicando la pendiente de nuestra línea recta. Entonces, como ustedes pueden apreciar, pues fue muy sencillo obtener la forma normal. Esta forma normal, a diferencia de la forma paramétrica vectorial, no se generaliza a R3, porque si en el espacio yo me pregunto por aquellos vectores que son perpendiculares a un vector dado, lo que obtengo es un plano. Entonces, la forma normal, así como la forma paramétrica, a diferencia de la forma paramétrica cartesiana, no se generaliza. ¿Ok? Entonces, esta forma normal solamente funciona en el plano cartesiano, pero me permite obtener la ecuación cartesiana. Y ya que hicimos esta observación, si ustedes me dicen, oye, tengo esta ecuación 4x más 7y igual a 61, lo que sí sabemos es que el vector normal o un vector normal a esta línea recta es
el vector que tiene como coordenadas 4, 7. Y por ende, un vector de dirección es, ahora tengo que girar 90 grados en sentido favorable a las manecillas del reloj. Entonces, hacerlo en sentido contrario era poner menos 7 más 4. Como ahora lo quiero en el sentido favorable a las manecillas del reloj, aquí pongo más y aquí pongo menos. Y fíjense que estoy regresando al vector de dirección original. Desde luego que si este es un vector de dirección, desde luego que menos 7 más 4 también es otro vector de dirección, a saber, es el inverso aditivo de B. ¿Ok? Entonces, y así como funciona este, funciona el otro. Otra observación que quiero hacer en este momento es que como todo vector admite un vector unitario, muchas veces, sobre todo cuando son autoevaluaciones, pues si yo tengo que 4x más 7y igual a 61 es una ecuación, pues 8x más 14y igual a 122 es otra ecuación, y si la multiplican por 3, por 5, por 7 o menos 9, es otra ecuación. Entonces muchas veces lo que se suele hacer es se normaliza el vector de dirección. ¿Y eso qué significa? El vector normal. Esto es, si mi vector normal es el vector 4, 7, normalizarlo significa considera su norma, que es raíz cuadrada de 16 más 49. 16 más 49 ya dijimos que era 61. No, perdón. 16 más 49, ya me estoy... 9 y 6 son 15. 4 y 1, 5 y 1, 6. Entonces sería la norma 65. Y entonces el vector unitario en la dirección del vector normal es 4 sobre 65, 7 sobre 65. Y entonces si dividimos ambos lados de esta ecuación por 65, pues la ecuación 4 sobre 65 por x más 7 sobre 65 por y igual a 61 sobre 65, se considera la ecuación de esta recta L, pero ahora ya está normalizada. Pero si este es un vector normal, también su negativo es un vector normal. Entonces vamos a considerarla normalizada cuando el coeficiente de x sea positivo. ¿Ok? Entonces así es como vamos a normalizar nuestra ecuación de la recta. Es decir, vamos a considerar el vector unitario asociado al vector normal. Igual para el vector de dirección muchas veces se suele tomar normalizado simplemente para que todos obtengamos la misma expresión. Muy bien, regresando a nuestra presentación. Entonces borramos aquí. Ya que hicimos estas aclaraciones, ¿qué más podemos decir de nuestras líneas rectas? ¡Wow! Entonces, dijimos, si tenemos S y T, dos puntos en el plano cartesiano que sean distintos, entonces S y T determinan una única línea recta. Eso es lo primero que sabemos.
de geometría de Euclides. Y dijimos, hay distintas formas de expresarlo. Vamos a ver. Primer método, la forma paramétrica vectorial. ¿En qué consiste esta? Bueno, si tomamos el vector de dirección B asociado a nuestra línea recta, pues entonces la forma paramétrica vectorial, si U es un punto que está en L y U con flecha es su vector en posición estándar asociado, pues tenemos que U menos el vector S es un múltiplo escalar del vector B, que es el vector de dirección, T menos S, o si quieren esto es lambda veces el vector de dirección B. Y entonces esta es una forma de expresar nuestra línea recta, ¿sí? Entonces es el punto en donde está basado igual a un múltiplo escalar del vector de dirección, donde lambda varía sobre todos los números reales. Ok, y esta forma pues es equivalente a decir que el vector U, este está restando, lo pasamos sumando, es S más lambda veces nuestro vector de dirección. Entonces esta es nuestra forma paramétrica vectorial en tres versiones distintas. Así como tomamos B, pudimos haber tomado menos B, que correspondería aquí tomar lambda igual a menos 1, y simplemente si una la recorríamos en dirección del punto S hacia el punto T, ahora vamos a recorrer la línea recta en el sentido opuesto, de aquí hacia allá. Si las lambdas son negativas, venimos para un lado, o bien para el otro, ¿ok? Entonces aquí, dependiendo de cómo sea lambda, vamos a ir recorriendo nuestra línea recta en una dirección o en otra. No quedó claro. Muy bien, entonces déjenme poner mi línea recta, un poquito mejor dibujada. Aquí tenemos un punto S, aquí tenemos nuestro punto T. Son puntos arbitrarios, aquí está mi línea recta. Entonces noten ustedes que si toman el valor lambda igual a 0, el vector asociado a U pues sería S más 0 veces el vector de dirección B, que no es otra cosa que T menos S. Pero el escalar 0 multiplicado a cualquier vector nos da el vector 0, y el vector 0 es el neutro aditivo en R2. Entonces aquí esto nos daría el vector S. Entonces el punto asociado al vector S es el punto final del vector S en posición estándar, que es este de aquí. Este lo obtenemos cuando lambda vale 0. Bueno, ¿qué pasa ahora si hacemos que lambda valga un medio? Pues el vector U es S más un medio del vector de dirección B. Pero el vector de dirección B es un medio de, aquí es un más, es un medio del vector T menos el vector S. Entonces esto nos da un medio del vector T más el vector S. Oye, pero un medio de T más S es precisamente el punto medio entre S y T. Entonces vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10. Entonces sería 2, 4, 5. Entonces este lo obtenemos cuando lambda
vale un medio. Entonces sería el punto medio que hay entre S y T. Y noten ustedes que si lambda vale 1, pues U sería S más una vez el vector de dirección, es decir, S más T menos S es el inverso aditivo de S, estos dos se cancelan y tenemos este punto cuando lambda vale 1. Si ponemos lambda igual a 2, pues esto nos va a quedar que el punto correspondiente es el asociado al punto final de este vector que estamos teniendo, que sería S más 2 veces T menos S, que es 2 veces el vector T más el vector S. Entonces quedaríamos por acá cuando lambda es igual a 2. Entonces, si esto en lugar de hacerlo discreto, yo fuera variando continuamente el valor de lambda, es como si tuviera una partícula que arrancó en S y con respecto al tiempo que lo estoy midiendo con el parámetro lambda, empezamos a recorrer, déjenme cambiar de color, empezamos a recorrer este camino de S hacia T. Cuando el tiempo lambda es igual a 1, llegué a T, y si seguimos haciendo correr el tiempo, esto se está desplazando de izquierda hacia la derecha. Si hacen que este parámetro vaya infinito, pues están recorriendo toda la línea recta. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a marcarlo con otro color. Si lambda es igual a menos 1. Si lambda es igual a menos 1, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo que U es igual a S más menos 1 por T menos S. Entonces esto a final de cuentas nos queda 2 veces el vector S menos el vector T. Y esto es un punto que está a la izquierda del punto S. Si hacemos que esto sea dinámico, entonces nos estamos moviendo en la dirección opuesta a donde apunta el vector de dirección B. Y conforme hacemos que lambda sea cada vez más pequeña, sea menos 1, menos 2, conforme lambda tiende a menos infinito, esto nos está recorriendo el otro lado de la recta en sentido contrario. ¿Ok? Entonces aquí, como estamos recorriendo con parámetro lambda, estamos haciendo un movimiento rectilíneo uniforme que puede ser en un sentido o bien en el sentido opuesto. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar como vector de dirección T menos S, hubiéramos tomado como vector de dirección W, que es S menos T, y todo lo hubiéramos basado no en S, sino en T? Pues entonces tendríamos la ecuación U igual al vector T más un escalar, ahora lo voy a llamar mu, por S menos T. Entonces noten ustedes que cuando mu vale 0, tienen el punto T. ¿Ok? Entonces aquí sería mu igual a 0. Cuando mu vale 1/2, entonces tendrían T más 1/2 del vector S menos el vector T, que sería 1/2 de S más 1/2 de T. Oye, pero es lo mismo que obteníamos cuando lambda valía 1/2. Entonces este es el punto que obtenemos cuando mu vale 1/2.
Y cuando mu vale 1, noten ustedes que aquí esta t con esta menos t se cancelan y me queda simplemente s. Entonces aquí tenemos cuando mu vale 1. ¿Qué diferencia hay? Pues que cuando ahora mu va de 0 a 1, esto se está recorriendo en el sentido contrario a cuando lambda iba de 0 a 1. Entonces, cuando mi parámetro varía de 0 a 1 en esta expresión, lo que estamos haciendo es parametrizando el segmento de recta que va del punto S al punto T. ¿Ok? Si hacemos que mu tiende a infinito, pues esta recta, esta semirrecta, se está recorriendo hasta infinito. Si hacemos que mu sea negativo, pues lo vamos a recorrer en el sentido opuesto. Pero estamos recorriendo exactamente la misma línea recta, nada más que lo podemos hacer en un sentido o bien en el sentido opuesto. Y entonces, pues no me interesa cuál representación estoy dando. Entonces, esta fue nuestra representación paramétrica vectorial. Entonces, dijimos que de la forma paramétrica vectorial podíamos obtener más información porque dijimos, dos vectores coinciden si y solo si sus componentes coinciden. ¿Ok? Entonces, aquí ya teníamos nuestra ecuación paramétrica vectorial, ya sabemos quiénes son cada punto. Entonces aquí esto nos estaría diciendo que xy es igual a x0, y0 más lambda por x1 menos x0, y1 menos y0. Dos vectores coinciden si y solo si coinciden componente a componente. Y entonces esto nos daría x igual a x0 más lambda por x1 menos x0, y igual a y0 más lambda por y1 menos y0. Esta se conoce como la forma paramétrica cartesiana de la recta que pasa por los puntos S y T, ya sea que lo escribamos en esa forma o que lo escribamos como x menos x0 igual a lambda por x1 menos x0 y y menos y0 igual a lambda por y1 menos y0, donde acuérdense que lambda es un parámetro que corre sobre todos los números reales. Y después dijimos, si x1 menos x0 es distinto de 0 y y1 menos y0 es distinto de 0, podemos despejar de ambas ecuaciones el parámetro lambda y nos queda que x menos x0 sobre x1 menos x0 es igual al parámetro lambda, pero este parámetro lambda también es y menos y0 sobre y1 menos y0. Y esta ecuación de aquí se conoce como la forma simétrica de nuestra recta L. ¿Ok? Pero fíjense, ya estamos muy cerquita de obtener algo que conocemos,
Porque si ahora este y1 menos y0 que está dividiendo, lo pasamos para el otro lado multiplicando, pues nos queda que y1 menos y0 sobre x1 menos x0, este es un 1, que multiplica a x menos x0 es igual a y menos y0. Entonces esta es la ecuación de la recta en forma de punto y pendiente. Si despejan y, para que les quede simplemente este y1 menos y0 sobre x1 menos x0 por x, más lo que les dé resultado de hacer el producto con x0 y restarle el y0, que le voy a poner b. Entonces, acuérdense, cuando dijimos si x vale 0, esta constante es la ordenada al origen. Entonces, esta parte de aquí se conoce como la forma de la recta, la forma en pendiente, bueno, la ecuación de la pendiente y ordenada, ¿sí? Entonces, esta sería ecuación en pendiente y ordenada al origen. Pero para esta forma, para poder pasar a esta forma simétrica, pues requerimos que ambas componentes de mi vector sean distintos de 0. Para la forma de pendiente, pues necesito que las abscisas de mis dos puntos sean diferentes, si no, no puedo pasar a esto. Ahora bien, aquí estábamos, regresemos un momento a la forma a esta forma paramétrica cartesiana. Si x1 menos x0 es 0, pues entonces aquí me estaría diciendo nada más que x menos x0 es igual a 0 y tenemos la ecuación x igual a x0, que corresponde a una recta vertical. ¿Por qué? Porque el parámetro y, al ser x1 igual a x0, como S y T son puntos distintos, y1 es distinto de y0. Entonces esto puede tomar absolutamente cualquier valor y tenemos una recta vertical. Pero si ahora y1 menos y0 es 0, pues entonces tenemos que y menos y0 es igual a 0, es decir, y igual a y0, y esto nos da una recta horizontal, es decir, la pendiente es 0, porque sabemos que el x1 menos el x0 va a ser distinto de 0. ¡Wow! Entonces ya llevamos varias formas, ¿verdad? Llevamos la forma paramétrica vectorial, la forma paramétrica cartesiana, la forma simétrica de la recta, la forma de punto y pendiente y la ecuación en pendiente y ordenada al origen. Pero dijimos, hay más. ¿Por qué? Porque también dijimos, si S y T son dos puntos distintos, pues entonces la línea recta la puedes considerar como el conjunto de todos los vectores que basados en el punto S o bien en el punto T son perpendiculares al vector de dirección de la recta. Y entonces la otra forma que tenemos es la siguiente. Entonces, si n es el vector
perpendicular al vector de dirección de la recta, pues la otra forma de describir nuestra ecuación es el vector u menos el vector s punto el vector perpendicular al vector de dirección de la recta igual a 0. Y esta dijimos que se llama la forma normal de la recta L. ¿Y en qué número íbamos? Creo que en el 5. 2, 3, 4, 5. Entonces esta es una ecuación, una forma número 6. Entonces esta es la forma número 6, ya sea que le escribamos así o que le escribamos como u.n igual a s.n, donde acuérdense que u es el vector de coordenadas x, y, es el asociado a cualquier punto que viva en nuestra línea recta. Y dijimos que si este n tiene como componentes los coeficientes a y b, que sean el vector perpendicular al vector de dirección de nuestra recta, pues esta expresión de aquí es equivalente a pedir que a por x más b por y sea igual a una constante c. Entonces esta es la ecuación general de la recta L. Y de aquí dijimos, pues mira, si ya tienes esta ecuación, pues también puedes pasar fácilmente a la, si b es distinto de 0, nota que de aquí puedes pasar a la ecuación y igual a menos a sobre b por x más c sobre b. Entonces aquí estamos pasando nuevamente a la ecuación en forma dependiente, que sería el menos a sobre b, y ordenada, que es el c sobre b. Pero si tienen esta, pueden pasar multiplicando por el denominador de estas expresiones a la ecuación general, y si tienen la ecuación general pueden recuperar el vector perpendicular y tomando un valor arbitrario que cumpla esta ecuación, tienen un punto por donde pasa, por lo que recuperan la forma normal. Y si ya recuperaron la forma normal, pueden recuperar el vector de dirección, y como ya tienen el punto por donde pasa, recuperan la ecuación en forma paramétrica vectorial, o bien de estas otras pues pueden recuperar las formas simétricas o las formas paramétricas cartesianas o cualquiera de las otras formas que hemos hablado en este momento. Entonces hay muchas formas de expresar el mismo objeto, que simplemente es una línea recta. ¿Qué ventajas tiene la forma paramétrica vectorial con respecto a la demás? Que la forma paramétrica vectorial se generaliza a n dimensiones. Punto número 1. Punto número 2. Si tienen un segmento que va del punto S al punto T, pues el parámetro, si lo ponen en esta forma, está recorriendo este segmento para valores de lambda entre 0 y 1. Cuando lambda vale 1/2, obtienen el punto medio. Cuando lambda vale 1/3, obtienen el punto que divide al segmento ST en razón 1, 2. Cuando lambda vale 2/3, obtienen el punto que divide al segmento en razón 2/1. Si lambda vale 1/4, estarían dividiendo su segmento en razón 1/3. O sea, tiene sus ventajas esta forma paramétrica vectorial. ¿Cuál vamos a usar? La que nos convenga de acuerdo con el problema concreto
que estemos trabajando. Bueno, entonces, por este momento, es la parte que quiero hablar de líneas rectas. Tener vector de dirección, pues también nos va a permitir decir cuándo dos rectas son paralelas en términos del vector de dirección, o en términos de la pendiente, vamos a poder decir cuándo dos rectas son perpendiculares en términos de sus vectores de dirección o bien de sus pendientes. Vamos a poder decir si no son ni paralelas ni perpendiculares, vamos a poder decir si se intersecan y vamos a obtener dónde se intersecan. Pero eso lo vamos a hacer en otra futura sesión. Hasta luego.